Y bueno, permítame comenzar ya este tiempo que estamos aquí. Como saben, no estamos a través del internet, pero qué bueno poder estar acá. Y se me salió algo, ya le dije algo de lo que iba a compartir. Hoy es un día especial. Hace 6 años, un día como mañana, 27 de septiembre del 2015. ¿Estaba aquí Carlos Gisalva? Qué bueno. Yo sabía que sí, Lupita seguro estaba aquí también. Desde abril llegaste, sí, pero 27 de septiembre de 2015 fue la primera vez que hicimos un servicio aquí en español. Y no le puedo describir la alegría, la emoción. Nosotros ya teníamos un tiempo reuniéndonos los jueves de la semana, orando, estudiando la palabra, buscando dirección de Dios en tantas cosas, en particular en esto que habíamos entendido que Él nos estaba pidiendo que hiciéramos. Y bueno, entendimos que Él nos estaba moviendo a hacer estos servicios dominicales. Hicimos uno al mes. En el año 2015 hicimos septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Uno al mes. Dijimos, vamos a reunirnos una vez al mes. Y vamos a celebrar y vamos a adorar y vamos a hacer esto que acabamos de hacer. Cantar, vernos, compartir, estudiar la palabra juntos. Así que el 27 de septiembre del 2015 fue la primera vez que este púlpito escuchó hablar español. Y tuve la bendición, el privilegio de poder hacerlo. Fue un día que siempre voy a recordar, y déjeme ser bien específico en eso, no porque tenga buena memoria, no solo por lo especial que fue ese día, que ciertamente fue muy especial, pero lo recuerdo también mucho porque el Señor siempre lo sigue trayendo a nuestra mente. Los que estuvimos aquí en particular, pero a todos como iglesia. Si usted no estuvo, qué bueno que esté este día hoy, porque hoy vamos a hablar algunas cosas que comenzaron ahí, en ese momento. Usted sabe que nosotros tomamos como fecha, y esto es bueno que lo diga, como fecha oficial nosotros dijimos abril del 2016. Y eso es porque ya en ese tiempo estábamos haciendo servicios semanales, ya empezamos de otra manera. Y nuestra organización misionera vino, hicimos un servicio muy especial como de inicio, pero esa es otra historia. En esta fecha, septiembre del 2015, Dios inició algo muy hermoso y yo lo puedo ver, ya que estoy viendo de aquí hacia allá, pero si usted voltea a los lados lo puede ver, lo que llamamos la familia EPSE, la familia de la Iglesia Bautista Emanuel del Este. Y le digo que no solamente yo me acuerdo, nosotros lo recordamos por lo especial, sino porque Dios lo sigue trayendo a nuestra mente. ¿Sabe? Hace 2 semanas tuvimos al pastor Francisco Aular con nosotros acá. Pastor Francisco Aular vive en Calgary desde hace un par de años. Él era en ese tiempo el pastor de la iglesia madre, la iglesia que nos envió. Él era el pastor de esa iglesia cuando sucedió esto. Y el pastor Francisco Aular compartió con nosotros una predicación que yo espero que usted recuerde. Lamentablemente hace 6 años todavía nosotros no teníamos la tecnología que tenemos hoy. Nosotros comenzamos a grabar algunos servicios, simplemente grabarlos, no los transmitíamos en vivo, pero yo creo que desde el 2017 o 2018, pero lamentablemente en esa fecha no tenemos registrado lo que sucedió en esos primeros servicios. Pero el servicio del pastor Francisco Aular de hace 2 semanas, usted puede ir a YouTube y buscarlo. Él predicó en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículos de 1 al 11. El título de esa prédica que el pastor trajo fue Jesús, autor y ejemplo de humildad. Esa fue la predicación, Jesús, autor y ejemplo de humildad. Bueno, sepa usted que Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11, fue la primera predicación que nosotros hicimos aquí desde este púlpito. Lamentablemente no lo tenemos en video, pero yo lo tengo bien registrado en mi computadora y en mis apuntes. Y esa fue la predicación que nosotros comenzamos a hablar. ¿Qué nos quería decir el Señor desde el principio a través de esa carta a los Filipenses, a través de ese pasaje, a través de ese tema que el pastor lo tituló Autor y Ejemplo de Humildad, Jesús? Y es interesante porque en las últimas semanas, desde que escuché la predicación, yo he estado repasando un poco, no solamente esa carta, sino repasando un poco también lo que el Señor nos ha venido hablando en los últimos años, en estas últimas semanas y meses que definitivamente han sido tan diferentes en todo sentido.
pero en los últimos años también, desde que comenzamos acá, y muy posiblemente, y yo sé que usted estará de acuerdo conmigo, muy posiblemente desde antes, por lo menos eso pienso yo. Él estaba orando desde antes. Él no comenzó su obra con nosotros o en nosotros, sino desde antes ya él estaba orando. Así que yo le voy a pedir que volvamos a ese texto. Vamos a Filipenses capítulo 2 y vamos a volver a leer ese pasaje, los versículos del 1 al 11. Yo le voy a invitar que se ponga en pie. Si puede hacerlo, por favor, póngase en pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Yo voy a usar una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, pero si usted tiene alguna otra traducción de la Biblia, en inglés o en español, siéntase libre de usarla. Filipenses capítulo 2. Dice la palabra de Dios: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Gracias por este día en particular, Señor, un día que recordamos, Señor, la bendición que tú nos has dado de poder reunirnos, de poder congregarnos, de poder ser una familia en ti, un cuerpo, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque entendemos, lo hemos dicho ya, es algo que no comenzó con nosotros, comenzó en ti, Señor. Gracias por habernos movido a hacerlo. Gracias por este lugar, Señor, este templo, esta tu casa, Señor, por la iglesia Alianza aquí en Ajax, que desde el inicio han sido instrumentos en tus manos, Señor, para bendecir nuestras vidas y la vida de muchos. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder tener estos tiempos en nuestro idioma, Señor, de poder reunirnos, congregarnos, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre. Yo te ruego que hoy en esta tarde tú nos permitas seguir conociendo, aprendiendo, creciendo juntos, Señor, conforme a lo que nos has venido hablando, nos has venido enseñando. Sé con nosotros en esta tarde, Señor. Gracias nuevamente por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Espero que lo escuchó hace 2 semanas. Espero que tenga curiosidad hoy de volver a ir a esa predicación. Y espero y confío en Dios que Él nos seguirá hablando a través de este pasaje, que como le digo, fue la primera vez. Yo le doy gracias a Dios por este púlpito. Por ahí tenemos un púlpito transparente, pero yo le doy gracias a Dios por este, porque quizá ese día las personas no podían ver cómo me temblaban las piernas cuando yo predicaba. Carlos se ríe porque sabe que es verdad. Primera vez aquí predicando, y esta fue la palabra que el Señor usó para comenzar a hablar a nuestras vidas. ¿Y qué nos ha estado diciendo? ¿Qué nos quiso decir en ese momento? ¿Qué nos ha venido diciendo y qué sabemos que continuará diciendo?
Sabe, hay una pregunta que desde el inicio, desde que nosotros empezamos aquí, hay una pregunta que muchos nos han hecho, nosotros mismos nos las hemos hecho muchas veces, y es: ¿por qué otra iglesia? Cuando comenzamos aquí muchos nos decían: ¿por qué otra iglesia? Aquí está la iglesia, Ajax Alliance Church. Hay tantas otras iglesias que quizá usted ve aquí en esta ciudad, no sé en nuestros países, pero es tan común cada algunos minutos ver templos y ver iglesias. ¿Y por qué otra iglesia? ¿Sabe? En nuestro caso pudiéramos decir, tenemos la muy buena excusa del idioma. Y no es una excusa, es una realidad. A mí me han preguntado muchas veces, no solo por qué otra iglesia, sino por qué en español. En Toronto, en esa ciudad tan multicultural, ¿por qué en español? Mi respuesta muchas veces ha sido: el Dios que yo conozco, el Dios que yo conocí, el Dios con el que me entiendo, habla español. Y no sé si eso responde a algunas preguntas. A veces me hablan del aspecto multicultural y yo digo sí, precisamente, porque a veces pensamos que los que hablamos español somos una sola cultura y somos varias. Y aquí está la multiculturalidad también. Pero hay muchas respuestas para esta pregunta, y cuando uno dice ¿por qué otra iglesia? ¿Sabe? Esto no es una pregunta que tiene una respuesta sencilla. Esta es una pregunta que tenemos que conocer bien a fondo, porque nosotros, para responder correctamente por qué otra iglesia, necesitamos conocer correctamente quién es Jesús. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús en este mundo? Muchos conocemos el fin último, el fin más importante, pero Jesús, hubo una ocasión también que estaba en una conversación con Pedro, y él le dejó saber a Pedro algo muy interesante y le dijo: Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Esa es la primera vez, de hecho, en la Biblia que nosotros encontramos la palabra iglesia. Mateo 16, 18, si no me equivoco. Si me equivoco, usted me perdona. Él está hablando con Pedro y Pedro dice algo muy impactante y Dios le dice, Jesús le dice: muy bien lo que has dicho, esa es la base, y sobre esa base voy a edificar la iglesia. Y sabes, Jesús vino con un propósito bien importante, y tenemos que conocer lo que es la iglesia. Muchas veces hemos hablado de iglesia, en muchas ocasiones, no voy a entrar en ese tema hoy en particular. Hemos dicho que la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el lugar, la iglesia son las personas, la iglesia somos nosotros. Pero sabe, gracias a Dios también que estamos estudiando la carta a los Efesios, porque en la carta a los Efesios podemos entender y conocer mejor qué es la iglesia como el cuerpo, como la familia. Y si hay algo que el Señor ha estado haciendo en este tiempo, es precisamente nosotros usamos o invertimos como 3 años, los primeros 3 años aquí estudiando el Evangelio según Juan, para conocer quién es Jesús. Y no solo conocer quién es Jesús, sino conocer quién es Jesús para nosotros, qué representa Jesús en nuestras vidas. Y estudiamos a Juan, en el Evangelio según Juan, eso. Pero estamos estudiando ahorita la carta a los Efesios para conocer qué es la iglesia. Y muy importante, y yo le pido que usted siempre tenga eso en mente, porque entendemos lo que Jesús hizo de muchas maneras. Pero un aspecto muy importante de lo que Jesús hizo fue establecer su iglesia. A nosotros, a cada uno de nosotros, establecerla como Él quería hacerlo y como Él quiere aún hoy hacerlo. Y sabe, de Jesús se dice que Jesús, cuando vino a este mundo, Él vino a transformar. Algunos dicen, incluso cambian esa palabra, en vez de transformar, dicen trastornar. Y ciertamente Jesús hizo eso, trastornó a muchos. Y Jesús vino a transformar, a cambiar de tal manera la historia del mundo, que la historia del mundo, usted sabe que se habla antes de Jesús y después de Jesús. Hasta los que no creen en Jesús lo saben. Y ellos saben que hoy es 26 de septiembre de 2021, después de Jesús. ¿Sabe? Jesús vino a cambiar, vino a impactar. Y nosotros desde el inicio, si algo hemos querido hacer como iglesia, es precisamente impactar esta comunidad. Impactarla con los valores que se encuentran aquí en su palabra.
Impactarla no a través de nuestros esfuerzos o no con lo que nosotros hagamos, sino impactar las vidas de otros como han sido nuestras vidas impactadas a través de la palabra de Dios. Y eso entendemos que fue lo que hizo Jesús cuando estuvo con nosotros. Una tarea muy grande, ¿cierto? Cuando hablamos de impactar, de cambiar, de transformar. Una tarea muy grande que debe comenzar en nosotros. Porque todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, todo lo que Dios quiere que nosotros seamos, debe comenzar en nosotros. Yo no puedo hacer algo, bueno, muchas veces, y permítame ser muy sincero, muchas veces lamentablemente sí pudiéramos a veces hacer algo que no somos. Pero es que nuestro testimonio debe hablar más alto que nuestras palabras, nuestros hechos. Y sabe, precisamente eso es lo que nos habla la carta a los Filipenses en el capítulo 2. En el capítulo 2, Pablo nos enseña, nos exhorta que nosotros precisamente debemos hacer eso. Hay un pastor que conozco, muy buen amigo, nuestro pastor en Venezuela. Él usa la palabra agentes de cambio, que nosotros lleguemos a ser agentes de cambio. Y eso es lo que nos está hablando Pablo en los primeros versículos. Me gusta mucho como esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, comienza el primer versículo. Si usted me acompaña ahí o lo tiene ahí en la presentación, ya vi que lo pusieron. Comienza haciéndolo a través de preguntas. Si usted va a la Nueva Versión Internacional, a la Reina Valera o a otras versiones en español, en vez de preguntas lo afirma. Pero es que si usted lee estas preguntas, estas son preguntas de esas que llaman retóricas. ¿Usted sabe cuáles son esas preguntas? Esas preguntas que la respuesta está implícita, que tienen una sola respuesta. Y se lo voy a comprobar. Déjeme hacer esa pregunta. Carlos, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Hermana Betty, ¿existe algún amor, algún consuelo en su amor? Siempre. Lilia, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Sí. Esta pregunta no sé quién la va a contestar diferente, pero ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Amén. ¿Sabe? Las preguntas están ahí y las respuestas están ahí. Es una realidad, lo que Pablo comienza diciendo ahí es una realidad en las vidas de todos. Por eso es que cuando leemos el versículo 2, Pablo definitivamente dice, entonces, ya que él sabe que la respuesta a todas las preguntas son sí, él no esperó, me imagino, que respondieran, no sé si lo estaba haciendo, no sabemos, porque de hecho, como le digo, la Nueva Traducción lo hace a manera de preguntas, en otras versiones leemos que son unas afirmaciones, pero entonces él dice, entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Sabe? Desde el 27 de septiembre del 2015 estábamos empezando a conocer que el Señor quiere que hagamos esto. Entonces, y Pablo lo toma bien personal. En otras traducciones dice, esa parte que dice, hágame verdaderamente feliz. Ay, no recuerdo ahorita de memoria. Completad mi gozo, creo que dice otra versión. Completad mi gozo, hágame verdaderamente feliz. Pablo se lo toma personal. ¿Y cómo hacemos eso? Poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Pero no se queda ahí, versículo 3, si pasas la presentación. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y el versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿No le parece que eso está como bastante claro? ¿No le parece que lo que nos está diciendo Pablo ahí está como que muy directo, muy claro? Si ustedes tienen algún estímulo,
si ustedes se sienten estimulados, si se sienten bien en pertenecer a Cristo Jesús, si tienen un corazón tierno y compasivo, si saben que hay algo grande en pertenecer a Dios, entonces hagamos esto. Y Pablo nos está diciendo eso no solamente en este capítulo 2, sino a lo largo de la carta a los Filipenses. Voy a tomar agua para darle un poco de descanso ahí al que está traduciendo. Tenemos un nuevo traductor, gracias José. ¿Sabe? La carta a los Filipenses es precisamente eso. Una carta que nos exhorta a hacer algo bien en particular. El pastor Francisco Ular nos entregó un material, creo que fue el jueves que hicimos el taller aquí. Si leyeron ese material, y ojalá que lo hayan hecho, él dice lo siguiente: Filipenses, hablando de la carta por completo, la humildad en acción. La humildad en acción. Y yo quisiera usar eso como título de la predicación: la humildad en acción. ¿Sabe? Lo importante no es solo conocer lo que es la humildad y que debemos ser humildes. Eso es muy importante, claro que sí. Pero importante es ponerlo en acción. Ponerlo en acción. La humildad en acción. ¿Sabe? Si nosotros realmente buscamos y queremos vivir la vida cristiana, vivir la vida que Dios quiere y tiene para nosotros, si nosotros verdaderamente queremos hacer eso, hay algo que no podemos pasar de largo, hay algo que no podemos obviar, hay algo que debemos hacer para que eso suceda, y es humillarnos, es ser humildes. Incluso muchos de nosotros que queremos ir más allá y queremos hacer grandes cosas para Dios, debemos humillarnos, debemos ser humildes, debemos saber que no se trata de nosotros. ¿Se acuerda que hemos estado aprendiendo eso también durante un poco más de un año a través de un material que llamamos Vida con Propósito? Se nos enseña que no se trata de mí, se trata de Él. Tenemos que humillarnos. Muchos no solamente es que queremos hacer grandes cosas para Dios. Lamentablemente, y perdóneme que lo diga así, lamentablemente muchos hemos entendido es que queremos que Dios haga grandes cosas para nosotros. Y eso no funciona así. Eso no es lo que me dice la palabra de Dios. Llegará ese momento como padre que Dios es, así como usted, padre, quiere grandes cosas para sus hijos. Claro que sí. Pero nosotros necesitamos entender algo correctamente, y es la humildad. Lo que verdaderamente es humillarse. Un tema que hemos estado hablando desde hace varias semanas, desde hace algún tiempo. Saben, nuestra cultura latina, yo hablo de lo que conozco, no voy a hablar de los demás. En nuestra cultura latina, lamentablemente, esto de la humildad no se ha entendido correctamente. No entendemos bien lo que se refiere la Biblia o lo que se refieren otros cuando nos hablan de ser humildes, o aún cuando decimos humillarnos. No lo entendemos correctamente, y perdónenme que lo diga así, no es que nosotros no lo entendemos correctamente. Muchas veces es que la sociedad, muchas veces es que la cultura en donde vivimos nos empuja más bien a que entendamos otra cosa contraria a lo que verdaderamente es la humildad. Y yo no le quiero echar la culpa solamente a otros, yo quiero también que sintamos nuestra carga de responsabilidad, pero es una realidad. La sociedad hoy en día, y digo hoy en día, pero desde hace muchísimos años, sabemos que la sociedad, si algo nos impulsa, es que esta palabra ni siquiera está en nuestro vocabulario. Humildad, humillarse. Y yo quiero resaltar algo porque, como le dije antes, no solamente ahora, sino en los últimos años, en las últimas décadas, si algo que hemos visto que la sociedad hace es empujarnos a decirnos cómo debemos vestirnos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, en quién debemos creer. ¿Sabe? La sociedad nos mueve, nos empuja a eso. Yo creo que es este micrófono, si quieres apaga el 12 y la sociedad nos empuja a eso. Hoy en día se hace muy común una frase
Yo no sé si usted la ha escuchado. Eso no es socialmente aceptable. Es que la sociedad ahora es la que define muchas cosas. Eso no es socialmente aceptable. ¿Sabe? A muchos no le importa lo que piensa papá, mamá, hermanos, hermanas. A muchos les importa lo que piensa la sociedad. En nuestro caso como cristianos es aún más delicado, ¿sabe? Porque lamentablemente muchas veces no nos importa tanto lo que piensa Dios, sino lo que piensa la sociedad. Hay un libro muy interesante que se llama Contracultura. El autor es David Platt. David Platt fue presidente de la Junta Misionera Internacional. David Platt es pastor en el área de Washington, D.C. Un hombre de Dios, ha escrito varios libros. El Señor lo ha usado en gran manera. Y David Platt escribió un libro que se llama Contracultura, lo tiene ahí en la presentación. Y él dice, en una parte de ese libro dice, a donde sea que miremos, líneas de batalla se están trazando. Matrimonio tradicional versus matrimonio homosexual. Los que están a favor de la vida versus a favor del aborto. Aquí me detengo un poco porque ese a favor del aborto se lo puse yo. Ahí en inglés le dicen pro-choice. Ellos dicen pro-decisión. Pero la verdad es a favor del aborto. Los que quieren protección del gobierno, los que quieren libertad. De la noche a la mañana, la cultura se ha desplazado a un punto en que el bien